Texas. Bueno, pues tenemos un invitado especial esta tarde, Carla. Tenemos un invitado especial. Muy buenas tardes, Aurelio. Aurelio Coronado Mares, él es psicólogo forense del Behavioral Sciences Lab, que es un placer realmente tenerte esta tarde con nosotros para platicar precisamente de estos hechos tan lamentables, como bien dice Alonso, que se presentaron el día de ayer en Texas. Sabemos de tu experiencia en esta área, en estos términos. ¿Qué análisis puedes darnos tú de lo que aconteció el día de ayer, que aconteció en Texas, y sobre todo también el perfil que tiene o que tenía este jovencito que realizó este hecho tan triste y tan lamentable? Bueno, evidentemente tendremos que hablar del contexto, ¿no? Y cuando hablamos del contexto, pues tendríamos que decir que ya van cerca de 200 tiroteos en este año en Estados Unidos. Entonces, cuando hablamos del perfil, hay que meterlo dentro de algo que llamamos análisis del contexto. Recordemos que hace solo unos días en Buffalo, en una zona al este de Estados Unidos, hubo un tiroteo también, una persona que decidió tomar armas, entrar a un centro comercial, a un mercado y asesinar a personas afroamericanas. Incluso una de sus víctimas o una de sus posibles víctimas le perdonó, entre comillas, porque la vio blanca, ¿no? Y la persona le dijo, no, espera, y el otro dijo, perdóname, ¿no? Y siguió matando a otras personas. Entonces, lo primero que debemos de entender es el contexto. ¿Qué es lo que no causa los tiroteos? Lo que se va a empezar a hablar de aquí en adelante. Los videojuegos, más seguridad en las escuelas, que porque si no tenemos tanta seguridad, entonces no hubiera menos tiroteos. ¿Qué es lo que no causa tiroteos? Las enfermedades mentales, eso habría que decirlo. Hay muchas personas con enfermedades mentales que no pasan por esto. Entonces, algo que sí causa tiroteos es el contexto. Estar en Estados Unidos, en un lugar en donde claramente no se quieren regular las armas. Ustedes van a empezar a escuchar ahora los medios de comunicación a decir que si se requiere regular las armas, que si esto es un tema de enfermedades mentales. Esto es lo que no tiene que ver. ¿Qué es lo que sí hace que sucedan estos tiroteos? Pues básicamente una guerra de baja intensidad. ¿Qué es una guerra de baja intensidad? Pues es la situación en la que estamos viviendo. Una falta de empatía por otros, una escasez de recursos, una confrontación constante ideológica, pero sobre todo una disponibilidad de armas. Entonces, ¿cuál es el perfil de una persona que comete estos crímenes? Es una persona que está en un contexto donde él mismo es víctima de una sociedad indolente, indiferente, y que le está inyectando constantemente la idea de que la única forma de ser visto, de que la única forma de obtener algo es a través de la venganza, a través de la violencia. Y esto nos atraviesa desde la masculinidad, pero también nos atraviesa desde una sociedad indolente que vamos a estar sufriendo por este tema unos 3 días y después pasaremos a la siguiente tragedia. Perdón, qué interesante lo que comentas. Te saludo con gusto, Aurelio. Buenas tardes. Soy Alonso Chavarría por acá. Ayer el mismo presidente Biden lo comentó. Decía, en todas partes del mundo hay hechos violentos con armas de fuego de alto poder, pero somos el número 1, perdón, en este tipo de hechos. Sí. En violencia doméstica, y ahorita lo comentabas bien. Entonces, me llamó la atención desde tu perspectiva, que entiendo que el punto número 1 es el fácil acceso a las armas. Totalmente. Increíble que una persona no pueda comprar tabaco o alcohol, sí, o cualquier otra situación, pero puede entrar a comprar el arma que le dé la gana a la hora que quiera y portarla en las calles sin que nadie le diga nada. Claro. Depende, y esto es importante porque, o sea, depende. Cuando pasó lo de Búfalo, si se fijan ahorita, que fue lo primero que salieron a decir, que les den armas a los maestros, y si le dan armas a los maestros ellos se van a poder defender. ¿Por qué hace unos días, cuando fue en Búfalo y fue una comunidad racializada, una comunidad negra en Estados Unidos, por qué no salieron a decir, es que necesitamos que la comunidad negra vaya y se arme? Si no se arma la comunidad negra, entonces van a seguir estando digamos, a la merced de esto, pero obviamente no se va a decir eso. Entonces, quiere decir que obviamente una de las primeras cuestiones que se lo está generando es la accesibilidad. Cuando el agresor cumplió 18 años, ese día fue, un día siguiente tal vez, a comprar una cantidad de armas que obviamente no tienen nada que hacer en un tema de casa, un tema de cualquier otra cosa. Compró, municiones y las tuvo en su casa lo más que pudo. Aurelio, ahorita haciendo un análisis también, un conteo de hechos, tiroteos masivos que se han presentado en Estados Unidos,
destacan mucho los que se han realizado en centros escolares. ¿Qué ocurre? Sí hemos visto en centros comerciales, como el de Las Vegas también, que lo recordamos, en el famoso Hotel Mandalay El de Orlando Bay, también, ¿no? el de Orlando, que fue en un centro nocturno. Pero sí, revisando un poquito la historia y los antecedentes de tiroteos masivos en Estados Unidos, hay muchos que se han llevado a cabo en centros escolares, ya sea elementary school, high school, incluso universidades. ¿Qué hay en ese entorno que sucede más frecuentemente en este tipo de centros? Y que la mayoría son exalumnos, ¿eh? Y son Muchas exalumnos veces. o son personas que dejaron por X o Y motivo la carrera. También, o incluso estudiantes de literatura, otro más de medicina. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque son muchos los centros escolares en donde se llevan a cabo. Sí, mira, el tema de los centros escolares, bueno, pues tiene que ver con una edad crítica, que es la edad adolescente. Aquí estamos hablando de una persona que, como dices, va y regresa a una escuela y comete este tipo de crímenes, pero también por otro lado estamos hablando de un adolescente en un momento crítico que según reportes, bueno, pues ha sufrido bullying, ha sufrido muchas otras cosas. Pero ¿por qué la escuela? Porque en la escuela se encuentran las personas más vulnerables. Okay. Piensen ustedes, la violencia siempre va a caer con la persona más vulnerable, es decir, con la persona con menos protección. Y pensaríamos, los niños claro que son los más protegidos, no lo son. Si los niños fueran los más protegidos, hoy mismo estaría el Congreso de Estados Unidos pasando leyes que han estado atoradas durante décadas con respecto a la regulación de armas. Los niños siguen estando desprotegidos porque no votan, porque no tienen voz y porque los adultos que están alrededor de ellos les tratan de manera condescendiente. Entonces son en escuelas o, por ejemplo, otro tiroteo que hubo en la frontera en donde se atacó a personas latinas precisamente por el color de su piel. Sí. Hay que decirlo, este tipo de crímenes tienen motivaciones raciales. Los veo yo a los noticieros norteamericanos diciendo, es que todavía no sabemos la motivación. No busque muy lejos, la motivación no se encuentra en una fantasía irracional del agresor, se encuentra en la forma en que pondera la vida de estos niños o pondera la vida de los paisanos que están siendo asesinados o pondera la vida de la comunidad afroamericana en Estados Unidos. Hay noticieros que todo el día están diciendo que los browns y los blacks, los cafés y los negros están reemplazando a los blancos y que los estamos reemplazando y que no solamente los estamos reemplazando, sino que le estamos quitando su trabajo y por eso hay tan poco acceso a dinero. Entonces, lo que acaba sucediendo con los adolescentes, en otros casos donde van a sus escuelas, es porque son sus compañeros. Muchas de las veces las víctimas son personas, por ejemplo, que los habían rechazado afectivamente. Entonces hay un componente de violencia de género también, pero hay un componente racial. Estos son crímenes de odio. ¿Por qué sucede en las escuelas este tipo de cosas? Porque ahí están las personas más vulnerables, porque hay menos seguridad y porque las personas que cometen este tipo de crímenes lo que quieren es algo que impacte, que su nombre se escuche. Y obviamente la muerte de estos niños pues genera este tipo de condiciones. Aurelio, se habla de que el 90%, 9 de cada 10 norteamericanos están de acuerdo en que a la hora de regular el tema de las armas se investigue a la persona antes de venderle un arma. ¿Crees tú que esa sea una solución real o que abone a que esto pare? Totalmente, totalmente. O sea, no va a resolver esto, no lo va a parar, pero es algo que se tiene que hacer. Miren, es muy sabido, todo mundo sabe, si tú ves cualquier reporte de Naciones Unidas, si tú ves cualquier reporte de cualquier persona especializada, dicen, el acceso a alcohol a ciertas horas aumenta la probabilidad de accidentes, sí, aumenta la probabilidad de violencia. Imagínense ustedes el acceso a armas. El acceso a armas tiene obviamente una probabilidad alta de que se convierta luego en un hecho violento por el tipo de armas. Entonces hay dos tipos de regulaciones. El acceso a personas que pudieran tener antecedentes peligrosos, vamos a decirlo así, pero la segunda es el tipo de armas que se pueden comprar. Se puede comprar un arma semiautomática, automática, con un poder altísimo que genera este tipo de tragedias. Pero lo que te quiero decir es, sí creo que cambiaría, pero lo que no creo es que se vaya a hacer absolutamente nada en los siguientes días. El dinero que se mueve por la venta y la especulación de las armas es demasiada la riqueza que se obtiene a partir de eso, y es una riqueza que no se encuentra en Estados Unidos, que se encuentra en Europa, con algunas personas en Estados Unidos. Entonces, concretamente, mi predicción es no se va a hacer ningún cambio. Sin duda, este es un tema que genera todavía para más. Lamentablemente tenemos la cuestión del tiempo en nuestra contra, Aurelio,
pero ha sido realmente un gusto contar contigo esta tarde y que nuestro auditorio se dé un panorama mucho más amplio de lo que aconteció el día de ayer. ¿Algo más, compañero? Sí, ojalá, Aurelio, que nos puedas dar una futura entrevista Claro, para sí. tocar el tema ya de nuestro caso, nuestro México, en el por qué estamos viendo cada vez a jóvenes sicarios de 14, 15, 16 años. Será muy interesante platicar con respecto ya a nuestro problema aquí localmente. Ojalá se pueda dar. Sí, vamos a estar en contacto contigo, Aurelio, porque también tenemos que recordar de dos hechos que se presentaron aquí en nuestro país. Uno en Monterrey, si lo recordamos, Sí, en el ¿cómo no? 2017 en el Colegio Americano, y otro en el 2019 en Torreón también, hechos de niños que llegaron y realizaron este tipo de lamentables hechos. Vamos a estar en contacto contigo, si nos los permites, para darle una continuidad a este tema y para que nuestro auditorio también tenga mucho mayor conocimiento del mismo. Cuando quieran, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Aurelio, y muy buenas tardes. Que estés muy bien, saludos. Bueno, pues ojalá y sí, porque aquí también, aquí tenemos nuestros propios problemas, pero el común denominador, amiga, tristemente, es que estamos viendo tiempos muy violentos. Muy violentos, mira. Cada quien con su respectiva Con arista, sus problemáticas. ¿no? Aurelio también es un especialista en prevención, entonces sería muy interesante analizar ese punto aquí en México. Sí. El hecho que se presentó en Torreón, el niño que llevó a cabo este tiroteo venía de un entorno familiar, social, cultural, de agresión, de violencia. Entonces sí vale la pena darle continuidad a este tema. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues vamos a hacer la pausa, regresamos porque todavía tenemos mucha más información de otro orden. Al regreso, no se vaya.